Ok. Entonces, volvemos. Les doy la bienvenida a todos. Hoy, Día de Reyes, les voy a ofrecer esta clase introductoria sobre la astrología védica. Lo que voy a hacer es explicarles un poco cuáles son las premisas, los principios básicos de la astrología védica y un poco cuáles son las diferencias y las similitudes con la astrología tropical o la astrología que se trabaja en Occidente. Les tengo una presentación, como normalmente hago, para que vayamos viendo con gráficos y fotografías y eso, la explicación que les voy a ofrecer hoy. Entonces voy a compartir pantalla. Esto es, Jyotish es como se llama la astrología en la India. Jyotish, que quiere decir el ojo de la naturaleza o la ciencia de la luz. Los Vedas son un gran cuerpo de textos, de conocimientos originarios de la India, escritos en sánscrito. Son las escrituras más antiguas del hinduismo, quizás los más antiguos textos sagrados existentes en el planeta. Veda significa literalmente conocimiento. Es la manifestación de la palabra divina en lenguaje humano. Según algunos autores, este conocimiento se transmitió por vía oral desde hace más de 10.000 años, pero solo se puso por escrito alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Ustedes podrán pensar, bueno, 10.000 años, que había hace 10.000 años, esto es un poco fantasioso. Bueno, pues no es tan fantasioso. Hay algunas culturas que se están descubriendo ahora que tienen unas edades bastante anteriores incluso a los sumerios y a los egipcios, con un grado de desarrollo extraordinario. Pero vamos a ir por partes. El sabio Vyasa Krishna Dvayapayana, perdón, llamado familiarmente Vyasa, compiló todo este cuerpo doctrinario, aunque se dice que fue el 28º Vyasa o compositor del conocimiento védico, o sea que era una tradición que se pasaba de boca a oído, principalmente. La astrología hindú o Jyotish es una de las 6 disciplinas que componen el extenso campo del conocimiento védico. Y nosotros tenemos todos los Vedas, que son, vamos a decir, los textos están acá, y luego están los, vamos a decir, lo que se desprende de todos ellos, ¿no? Al formar parte del sistema de creencias religiosas, sus bases descansan en una concepción muy espiritual del ser humano, y su propósito es el de proveer el conocimiento y las herramientas para su evolución. Entre los conceptos más importantes
de la astrología, de la práctica del Jyotish, está la reencarnación, el karma y el libre albedrío. Esos son tres conceptos fundamentales para entender la astrología védica. Se parte de la idea que el alma humana encarna repetidas veces en cuerpos diferentes para ir depurándose y obtener la liberación de la rueda de los renacimientos. En estas sucesivas encarnaciones, el ser humano genera efectos o karma con sus acciones, pensamientos y palabras. Este karma puede ser positivo o negativo. Es decir, karma en realidad significa acción, efecto o efecto de la acción. No tiene una connotación negativa, es sencillamente un hecho. El karma también madura como una fruta. El que se manifiesta como hechos predestinados es el que está listo para ser cosechado. Es el karma operativo. Pero puede también estar latente, es decir, que no está maduro para su manifestación. Yo lo veo como que si en una determinada vida uno tiene las herramientas o la preparación para enfrentar las consecuencias de los actos pasados. El ser humano también posee libre albedrío, la facultad de tomar decisiones y actuar. Estas decisiones y acciones pueden ser tomadas desde la ignorancia, desde el deseo o la pasión, o desde la bondad y la conciencia. Estos serían las tres principales gunas o formas de acción que tiene el ser humano. El ejercicio del libre albedrío o la ley de causa y efecto son los principios de la generación del karma. Es decir, nosotros podemos decidir cómo actuar. Y por supuesto, la ley de causa y efecto se va a encargar de retribuirnos los resultados de esa acción tomada deliberadamente. En la astrología védica se basa en la premisa que los efectos de las acciones, buenas o malas, de vidas pasadas, deben ser enfrentadas en la vida actual y pueden verse en el horóscopo. Así como que se puede determinar cuándo madurará o cuánto tiempo durará un karma latente. Si este karma es negativo, se manifestará como sucesos desafortunados, y si es positivo, se manifestará como sucesos afortunados o golpes de suerte. Entonces, eso lo podemos ver todo en base al horóscopo y todas las otras técnicas, las maravillosas técnicas que tiene la astrología védica. Hay una narración muy significativa en la mitología hindú. Se trata del episodio de la batida del océano de leche por los dioses y demonios. Fíjense, este es un tapiz muy interesante. Aquí están los dioses de este lado y aquí están los demonios. Esta es una serpiente que está enrollada. Ahora les voy a explicar cómo es esto. Está enrollada en una montaña, ¿verdad? Y todo esto por aquí es el océano de leche. Esta historia esta historia es muy interesante porque narra cómo los dioses que estaban perdiendo fuerza ante los demonios en esa guerra para dominar el mundo,
necesitaban conseguir el néctar de la inmortalidad para ser superiores a los demonios, claro. Pero necesitaban la ayuda de estos últimos para obtenerlo, porque ellos solos no iban a poder. Entonces convocaron a los demonios y les explicaron el plan. Utilizarían el monte Mandara, está la montaña que está aquí en el centro, como perno para batida del océano. Esta se apoyaría sobre una enorme tortuga que no era más que otra cosa que el dios Vishnu, que había tomado esa forma. Vasuki, el rey de las serpientes, sería la cuerda enrollada alrededor del monte para hacerlo girar. Entonces, en cada extremo de la serpiente debían estar dioses por un lado y demonios por el otro, alando alternativamente para batir el océano de leche con las hierbas y plantas mágicas recolectadas alrededor del mundo por todos los participantes. Del océano, lo primero que surgió fue un poderoso veneno que amenazaba amenazaba con destruir toda la creación. Por compasión a los seres vivos, el señor Shiva lo ingirió y es por eso que desde entonces tiene la garganta azul. También brotaron otras cosas portentosas. La diosa Lakshmi, Chandra, la luna, el caballo de 7 cabezas, la concha y el arco de Vishnu, y finalmente Dhanvantari, el celeste médico con la jarra del néctar. Y aquí está el caballo de las 7 cabezas y todas las otras cosas. Los dioses, por supuesto, no tenían pensado compartir con los demonios el néctar, por lo que tan pronto surgió a la superficie, se precipitaron a recoger el amrita, que es el néctar de la inmortalidad, que sería distribuido equitativamente por una hermosa mujer llamada Mohini. Mohini era otra forma del señor Vishnu. Entonces hizo que se alinearan los dioses a un lado y los demonios del otro, para que todos tuvieran una porción del amrita. Mientras ella daba de beber a los dioses, el demonio Rahu se coló entre ellos y bebió del néctar. La luna y el sol enseguida se dieron cuenta y notificaron. Este es uno de los demonios en forma de serpiente, que es Rahu. Notificaron a Vishnu, quien le lanzó su disco hacia el demonio y lo partió en dos. Pero como ya era inmortal, las dos partes lograron sobrevivir al terrible disco de Vishnu. Y entonces fueron puestas en el cielo como los dos nodos de la luna y se les permitió devorar ocasionalmente al sol y a la luna. Es muy interesante porque aquí tenemos a uno de los demonios devorándose al sol. Estos serían los fenómenos que nosotros conocemos como eclipses, ¿verdad? Que se producen justamente cuando están la luna y el sol alineados con los nodos. En este relato, el océano de leche es el ser humano que debe ser batido por las fuerzas contrapuestas de dioses y de demonios. Lo primero que surge en esta agitación es el veneno del miedo, el dolor, el resentimiento y el egoísmo. Pero luego salen los tesoros, la buena fortuna representada por Lakshmi, las bendiciones que dispensa la luna, objetos mágicos, y de poder, por supuesto, y la sanación representada por el médico celeste y finalmente el néctar de la inmortalidad.
El demonio Rahu, partido en dos partes, aquí los vemos, Rahu es la cabeza, fue separado en cabeza y en cola, o sea que ahí este sería Rahu y este sería la cola del dragón o de la serpiente, que es Ketu. Son los dos nombres de los nodos lunares en astrología védica. El demonio Rahu, partido en dos partes por el disco de Vishnu y convertidas en los nodos lunares, son los que nos hablan principalmente del karma operativo y el karma latente en un horóscopo. Por eso estos dos, entre comillas, planetas o planetas sombríos son tan importantes en la astrología védica. Ahora vamos a ver algunas diferencias. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados para que no se nos metan ruidos indeseables. Gracias. Ok, la astrología védica tiene algunas diferencias con la astrología occidental. La más notable es que utiliza el zodíaco sideral. Es decir, es el zodíaco de las constelaciones que forman el trasfondo de estrellas, tal como lo determinaron observadores de los cielos en la antigüedad con las estrellas fiduciarias Aldebarán y Antares, que están a 180 grados exactamente de sus respectivas constelaciones, Aldebarán de Tauro y Antares de Escorpio, pero también hay otra estrella fiduciaria muy interesante que es Spica, que sería la espiga de la Virgen que está justo al final de la constelación de Virgo. O sea que hay varias estrellas fiduciarias más, pero estas son las más notables. En cambio, la astrología occidental, con sus signos como nosotros lo conocemos, utiliza el zodíaco tropical o de las estaciones, que nos viene por tradición griega y específicamente de Ptolomeo. El zodíaco tropical, y por eso se llama tropical, porque tiene que ver con los trópicos, ¿verdad? Utiliza los equinoccios y los solsticios como inicio de los signos cardinales. Es decir, equinoccio de primavera comienza Aries, en el solsticio de verano, claro, todo esto en el hemisferio norte. Tenemos que recordar que en el hemisferio sur esto es al contrario, ¿no? El equinoccio de otoño en el hemisferio norte, en septiembre empieza Libra, y en el solsticio de invierno empieza Capricornio. Claro, tenemos que pensar que esto fue determinado en la época de Ptolomeo, que era un griego egipcio que trabajó en la biblioteca de Alejandría. Por favor, apaguen sus micrófonos. Se los agradezco muchísimo para que no se metan ruidos. Gracias. Ok. Este es bastante claro. Este es el inicio de las estaciones durante el año. Esto es importante para los trabajos, por supuesto, de agricultura y mantener el orden, vamos a decir, anual en estas labores, ¿no? Ok, la diferencia, les voy a explicar este cuadro, parece un poco complicado, pero explicado lo vamos a ver muy claro. La diferencia de estos dos zodíacos, es decir, el tropical y el sideral, viene de un fenómeno
que se llama la precesión de los equinoccios, que es, por favor, apaguen los micrófonos, se les agradece enormemente que apaguen sus micrófonos. Ok, en la precesión de los equinoccios, esto es un movimiento que tiene el eje de la Tierra, que describe un círculo completo cada 26.000 años aproximadamente. En este lapso, el eje va apuntando a distintas estrellas en el cielo, en la parte norte del cielo, ¿verdad? Las cuales se convierten por un tiempo en estrellas polares. Yo les voy a explicar un poco este cuadro. Aquí tenemos la Tierra, esta línea punteada es el Ecuador. Este plano que tenemos aquí en naranja claro es la extensión del plano del Ecuador proyectado o Ecuador celeste, ¿verdad? Y este círculo amarillo pálido aquí es la eclíptica o el plano de la órbita de la Tierra. Es decir, que la Tierra viaja por el espacio con su eje inclinado unos 23 grados y medio aproximadamente. Este eje de la Tierra no siempre está apuntando a la misma estrella polar. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a la estrella polar, ¿verdad? Pero dentro de 2000 años, va a estar, este mismo eje va a estar apuntando a la estrella gamma de la constelación de Ceseo y luego va a cambiar a la estrella beta de la misma constelación, luego a la estrella alfa y luego así sucesivamente. Y poco a poco va haciendo un giro de aproximadamente 26.000 años y da siempre exactamente hace este mismo recorrido. ¿Ok? Hace 14.000 años teníamos la estrella Vega, que es una estrella sumamente brillante, como estrella polar. Eso debía haber sido un espectáculo en el cielo. Y bueno, poco a poco se ha ido moviendo todo esto, ¿no? Pero esto trae como consecuencia que el plano del Ecuador, o sea, la proyección del Ecuador de la Tierra, se mueva junto con el eje, porque ellos son perpendiculares y están fijos, ¿verdad? O sea, el plano del Ecuador depende de la posición del eje terrestre. Entonces, nosotros vemos que el plano del Ecuador celeste, que es la proyección del Ecuador terrestre, y el plano de la órbita, que es el plano donde se mueve la Tierra, tienen un cruce en lo que llaman el punto vernal, ¿verdad? Estos serían como los nodos de la Tierra, en realidad, son puntos de intersección, ¿verdad? Pero cuando esto se mueve, esto también se mueve. Entonces, fíjense la diferencia. Antes teníamos la intersección aquí, ahora tenemos la intersección aquí porque el eje se movió de aquí a acá. Entonces, eso es gráficamente explicado la precesión de los equinoccios. Ahora lo vamos a ver en el trasfondo de estrellas. En la época de Ptolomeo coincidieron los zodíacos tropical y sideral. De hecho, la definición del zodíaco viene de esa época. Y entonces, el punto vernal, que es el punto gamma, que es donde intersectan la eclíptica con el ecuador, lo teníamos al inicio de la constelación de Aries. Aquí tenemos Aries, ¿verdad? Para la época de Ptolomeo, más o menos
el siglo I, II de nuestra era. Pero esto ha ido retrocediendo, eso tiene movimiento retrógrado, a razón de 1 grado cada 72 años, y desde entonces se ha desplazado unos 24 grados. Y ahora lo tenemos en la constelación de Piscis, prácticamente a punto de salir de la constelación de Piscis. Esta diferencia entre el punto gamma o punto Aries, ¿verdad? Y el punto gamma real del cielo, o sea, con referencia a las estrellas, es lo que en la astrología hindú se llama ayanamsa, es decir, la diferencia en grado de los dos zodíacos. Y eso hay que calcularlo siempre que se puede, porque es un punto, el inicio de Aries sideral siempre se va moviendo con respecto al inicio de Aries tropical, que es un equinoccio. Entonces, este es el Ayanamsa, que hoy en día está aproximadamente en unos 25 grados. Obviamente aquí tenemos las estrellas fiduciarias que en el zodíaco sideral siempre se van a mantener exactamente en el mismo sitio, mientras el zodíaco tropical se desplaza. Ok. Una de las características más sobresalientes de la astrología védica es su origen lunar. Aquí tenemos una fotografía de la luna con las Pléyades. Aquí estas son el grupo de estrellas que se llaman las Pléyades. Sí, es de origen lunar. El paso de la luna, el paso diario de la luna dio origen a un sistema inicial de zodíaco muy anterior a las constelaciones, basado en los asterismos, que son agrupaciones de estrellas que la luna visita por un día en su recorrido mensual. Entonces, por eso se llaman asterismos, porque cada una de estas porciones tiene una estrella que la caracteriza y la define. Estos asterismos son las moradas de la luna, conocidos en astrología védica como nakshatras. También las encontramos en la astrología árabe y en la astrología china. Tenemos en la astrología árabe tenemos las 28 mansiones lunares. En la astrología china también. Este sistema astrológico es en sí un sistema astrológico completo y complejo, del cual se desprende el sistema del cálculo de los periodos planetarios. Esa es otra de las características muy particulares de la astrología védica, que son los periodos planetarios, que son los que nos darán la pauta del tiempo para los acontecimientos en la vida de la persona. Es decir, cuando se activa un planeta es cuando va a dar sus frutos. Los frutos de un planeta no se dan siempre, afortunadamente. Okay. Igualmente, de la posición de la luna en la nakshatra de nacimiento se podrá estudiar la compatibilidad de las parejas y se puede determinar los días propicios o desfavorables para nuestro quehacer cotidiano. En la astrología védica, aquí tenemos un pedacito de zodíaco con la luna. Dependiendo de donde esté la luna, vamos a empezar un periodo planetario en nuestro nacimiento del planeta regente de cada una de estas mansiones lunares.
Este es todo un sistema bastante complejo y muy bien estructurado, que nos dice, es un sistema de predicción, o por lo menos bueno, puede ser predicción, puede ser pronóstico de los acontecimientos que podemos esperarnos en la vida, junto con otros, por supuesto, los tránsitos y demás. Entonces, tenemos, claro, en la tradición astrológica se basa en el principio de evitar peligros que aún no han llegado y advertir acerca de los riesgos innecesarios. Por eso el pronóstico nos ayuda a tomar precauciones. Esta es otra de las características muy interesantes de la astrología hindú o védica, que es que tiene forma de remediar vamos a decir, las embestidas de los tránsitos o de los periodos planetarios. Para un yotish, por ejemplo, o astrólogo o un yotishi o astrólogo védico, es una cuestión de honor y ética profesional proporcional a su consultante las herramientas o los remedios para poder disminuir los impactos negativos de ciertos periodos planetarios. Y escoger momentos más propicios para comenzar cualquier cosa que se desee y que cada una de las mansiones lunares tiene unas características que son propicias para una cosa o para otra. Entre los remedios disponibles que tiene un yotishi para proporcionarle a su consultante, claro, aquí están los momentos tristes de la vida, claro, no son totalmente evitables, pero pueden ser paliables o por lo menos se pueden suavizar un poco. También podemos pronosticar o intuir cuándo se va a manifestar la activación de un planeta, bien sea positivo como negativo que tengamos en la carta natal. Ok, una de las muchas herramientas que tenemos a mano son las gemas planetarias, las 9 gemas. El rubí, aquí tenemos un colgante con las 9 gemas, el rubí para el sol, la perla para la luna, el coral para Marte, la esmeralda para Mercurio, el zafiro amarillo para Júpiter, el diamante para Venus, el zafiro azul para Saturno, la esonita para Rahu, que es el nodo norte, y el ojo de gato para Ketu o el nodo sur. No siempre podemos aconsejar una gema por las ciertas posiciones planetarias que no lo hacen conveniente. Entonces, para quienes no es favorable, aquí están de nuevo las gemas, hay muchas maneras de usarlas, pueden ser usadas todas juntas, como pueden ser usadas individualmente o por pareja, dependiendo de lo que se quiera lograr. Para los que no puedan utilizar ciertas gemas, que no sea conveniente, entonces están los mantras propiciatorios para cada uno de los planetas, que deben ser cantados el día gobernado por el planeta en cuestión, un cierto número de veces, que normalmente son 108 veces, con el mala o el rosario hindú, que tiene 108 cuentas. Y también están los rituales propiciatorios
que se hacen según las necesidades de cada horóscopo individual. Como un ejemplo de lo que hemos visto hasta el momento, aquí tenemos, les voy a poner mi carta en el estilo del sur de la India, con la información más relevante para hacer en una interpretación. Por ejemplo, entonces nosotros tenemos, claro, la carta cuadrada puede ser un poco chocante al principio, pero una vez que uno entiende cómo se mueve esta carta cuadrada, resulta muchísimo más sencilla de interpretar. No tenemos demasiadas, vamos a decir que, distracciones. Una cosa que se me pasó comentarles, se lo voy a comentar aquí ahora en mi carta, que los aspectos de los planetas en la astrología hindú no son aspectos angulares. Bueno, una de las cosas importantes es que los signos donde cae el ascendente, vamos a decir, es en la primera casa, toda, completa, y siguen en ese orden las casas completas, o sea, es asigno por casa, y eso realmente significa que no tenemos casas interceptadas, no tenemos doble regencia de casas. Tenemos una energía más o menos pura de las casas, y eso puede ser muy favorable a la hora de interpretar, porque es mucho más directo. Entonces, los aspectos, por ejemplo, de los planetas son lo llaman drishti o mirada. Es como que si un planeta mira a una casa y se posiciona allí. De la misma manera que cuando nosotros, desde donde estamos, miramos a un sitio, nuestra atención está colocada en el punto donde nosotros estamos. Esto es un poco el principio de los aspectos hindúes, ¿no? Entonces, todos los planetas, por ejemplo, aspectan directamente o miran directamente a la casa opuesta. Por ejemplo, Mercurio aquí en Aries, en la primera casa, va a mirar directamente a Libra en la casa 7 y así sucesivamente. Pero también hay planetas que tienen aspectos especiales. Por ejemplo, Marte tiene un aspecto, siempre se cuenta desde donde está. El Marte tiene aquí, Marte en Tauro, tiene una mirada hacia casa 4. Aquí puse un punto para recordar, un punto del color de Marte, para recordar que es un aspecto o una mirada de, de Marte a la casa quinta, que es la casa 4 desde la posición de Marte. Luego está la mirada de casa 7, tiene una mirada de casa 8 también. Júpiter también tiene miradas especiales, tiene las miradas, además de su mirada de casa 7, tiene su mirada de casa 5 y de casa 9. Y Saturno tiene mirada de casa 3 y de casa 10 desde su posición. Todo se hace desde la posición en la que se encuentra cada planeta. Dicho esto, tenemos una cosa muy interesante en la astrología védica, que es las casas positivas o las casas negativas. Y esto que nosotros vemos aquí en el centro de la carta cuadrada, que significa benéfico funcional, maléfico funcional, y las combinaciones planetarias que dan una especie de fuerza extra que se llama Raja Yoga o unión real. Los benéficos funcionales están dados por la regencia de las casas benéficas. Las casas benéficas son la casa 1, 5 y la 9. Las casas maléficas, sí, serían la 6, la 8 y la 12, que son las casas más problemáticas.
Y los regentes de esas casas son los que serían los maléficos funcionales. Por supuesto, hay planetas benéficos naturales, planetas maléficos naturales y benéficos y maléficos naturales que nos deciden ya de por sí, por su naturaleza, dan ciertas características, a pesar de que pueden ser transmutados o por lo menos ampliadas las características benéficas o maléficas dependiendo de la regencia de las casas. Luego tenemos otra característica muy interesante que son las cartas divisionales. Esta sería la carta Navamsa, que es la carta de la división de 9 segmentos de un signo y se usa para determinar las fortalezas planetarias. Luego tenemos aquí este poco de fechas que son justamente lo que son los periodos planetarios. Y podemos ver que empieza con un planeta. Mi vida empezó con Mercurio, luego pasó, estos se subsiguen por periodos fijos, ¿verdad? El nodo sur de la Luna tiene una duración de 7 años, Venus tiene una duración de 20, el Sol tiene una duración de 6, la Luna tiene una duración de 10 y así sucesivamente. Pero todo depende de dónde está ubicada la Luna en cada una de las cartas. O sea que no todo el mundo tiene los mismos periodos planetarios. Esto que está aquí sería suficiente como para profundizar bastante en una interpretación de una carta. También tenemos la posición por nakshatra de cada una de los componentes de los 9 planetas. Nosotros hablamos también de Rahu y Ketu como planetas, que son planetas oscuros, pero son planetas. O sea, tienen que ver con, tienen que estar amalgamados junto con ellos. Entonces, esto es básicamente lo que tenía que compartir con ustedes hoy. Este es el señor Ganesha, que es el protector de los astrólogos. Deberíamos empezar siempre honrando al señor Ganesha para que nos alumbre el entendimiento cada vez que vamos a interpretar una carta. Y por otro lado, quería también invitarlos al curso de Jyotish que voy a abrir ahora en febrero. Es un curso completo que tiene varios módulos. En el primer módulo vamos a ver la historia de la astrología, nociones de astronomía que son fundamentales para poder conocer cómo se mueven los planetas y qué es lo que estamos viendo en el cielo. El simbolismo, fundamentos astrológicos, obviamente desde la perspectiva de comparación entre la astrología védica y la astrología tradicional, que tienen muchos puntos en común, eso sí, muchísimos puntos en común, pero que difieren en la manera en que se utilizan esos conocimientos o esos conceptos básicos. Vamos a ver lo que es la carta Navamsa, la mitología de los 9 planetas, y en el segundo módulo vamos a entrar en interpretación, todo lo que es la fuerza, cómo determinar la fuerza de los planetas, los indicadores, planetas indicadores que son sumamente útiles a la hora de la interpretación. Rahu y Ketu, que vamos a profundizar bastante sobre la interpretación de los nodos lunares,
El uso de los ascendentes alternativos, sumamente interesante este tema, porque podemos ver en profundidad una cantidad de detalles que desde el ascendente natural se nos podrían estar escapando. Y todo lo demás serían tránsitos resonantes, periodos planetarios y tránsitos, son maneras de pronosticar, de hacer profecciones. Y luego tenemos las cartas divisionales para profundizar específicamente en asuntos de cada una de las casas, sobre todo cuando tenemos que determinar ciertos asuntos que nos resultan muy importantes. Podemos utilizar las cartas divisionales para, vamos a decir, meterle el microscopio a esa carta. Luego tenemos la fuerza de los tránsitos, los yogas o combinaciones planetarias, y vamos a ir dando justamente a medida que vamos viendo estas cosas una metodología para la interpretación. Claro, la metodología de la interpretación la vamos a ir dando a medida de que se van viendo ciertos temas, porque la metodología para la interpretación hay que irla, vamos a decir que absorbiendo, tiene que ir colándose. Bueno, pues entonces, hasta aquí quedamos. Aquí espero, ¿tienen algunas preguntas? Hola, buenas tardes. Patricia, a todos, buenas Hola. tardes. Hola Diana, Sí, cuéntame. Patricia. Yo tengo 3 preguntas así puntuales, específicas, si me permites. Perdón, no te estaba escuchando bien, discúlpame, repite la pregunta, No. Diana. Sí, yo tengo 3 preguntas específicas, si me permites. Sí, cómo no, dale. Perfecto. La primera sería referente a las divisionales, las cartas divisionales en Jyotish. Tengo entendido que son muy sensibles, ya que son una división de la Rasi y dependen mucho de tener una hora de nacimiento correcta. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo rectificar una hora de nacimiento para que las divisionales queden, digamos, bien ajustadas? ¿O qué métodos tú usas? Bueno, esta es una pregunta bastante complicada. Sí, las divisionales, vamos a decir, yo creo que con la Navamsa ya se puede rectificar bastante bien. También se puede rectificar ayudándose con los periodos planetarios. Hay varias formas de rectificación. La Navamsa puede ser interesante porque el ascendente de la Navamsa, por ejemplo, indica las condiciones de tu nacimiento. Entonces, la Navamsa, como me imagino que ya sabes, es un espacio de 3 grados 20 y ya eso da una buena aproximación a la hora de nacimiento. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los acontecimientos de la vida. Es decir, nosotros podemos recopilar una serie de acontecimientos importantes y ver con los periodos planetarios, ajustando los periodos planetarios a que coincidan más específicamente los acontecimientos, lo que ya ha sucedido en la vida, ¿no? Y por supuesto se puede complementar con los tránsitos, porque los periodos planetarios y los tránsitos normalmente se estudian juntos. Claro, hay las divisionales más pequeñas, son a veces muy complicadas de determinar, porque
dividir un signo, por ejemplo, en 40 partes, eso sería, imagínate tú, si cada 4 minutos se mueve 1 grado el zodíaco, pues imagínate cómo podríamos hacer, o sea, sería cuestión de buscar con lupa eso, o sea, no sé qué tanto necesitamos, vamos a decir, meterle el microscopio a ese tipo de divisionales, ¿no? ¿Te sirve la respuesta, Diana? Claro que sí, y me respondiste la segunda pregunta que tenía, que me adelantaste, que iba a preguntar si la carta Navamsa se lee con las mismas reglas que la RASI. Digamos, con eso que acabas de mencionar de los periodos planetarios, las regencias, los aspectos y todo eso, se lee igual, ¿sí? No, no tiene nada particular. No, no exactamente. Más o menos, pero no exactamente. La carta Navamsa, por ejemplo, no tiene benéficos o maléficos funcionales. No se profundiza en esa parte de los benéficos y maléficos funcionales. Claro. La carta Navanza es una carta de apoyo para interpretar la carta natal. Perfecto, sí, Sobre me queda todo, claro. sobre todo para la fortaleza de los planetas, para buscar la fortaleza de los planetas. La carta Navamsa además se usa básicamente para lo que es es una carta que se lee para la relación de pareja y vamos a decir, para la suerte general de la persona. A ver si una cosa está en la carta natal, pero no está en la carta Navamsa. Por ejemplo, puede ser una, una buena característica en la carta natal, pero que no se concreta en la carta Navamsa. Bueno, pues puede que se dé una cosa buena, pero no tan buena porque no está como reforzada, no tiene una base en la carta Navamsa. Igual con las cosas que pueden ser menos agradables o negativas. Así. Claro. Ay, Patricia, muchísimas gracias. Y si me permites la última pregunta. Tú mencionaste Date. las drishtis. Gracias, yo aprovecho. Tú mencionaste las drishtis de los planetas especiales, lo que es Marte, Saturno y Júpiter. Mi pregunta Sí. es si hay diferencia, digamos, cojamos a Saturno, si hay diferencia entre su mirada a la casa 3 versus la mirada a la 7 versus la mirada a la 10, porque es que suelen decir, no, simplemente pone obstáculos y ya, pero a mí me gustaría saber si hay diferencia entre esas tres. No, no, una mirada es una mirada. Una mirada es como que si estuviera es la atención que hay del planeta hacia esa casa. Y entonces es como una parte del planeta está presente en esa casa. Claro, ¿cuál sería la diferencia? Que una mirada, por ejemplo, de un Saturno bueno, ahorita vamos a tener el ejemplo de Saturno en Acuario, ¿verdad? Saturno entra en Acuario, ahora el 17, según el Ayanamsa que habíamos hablado, ¿verdad? El Ayanamsa Alairi. El aspecto de casa 3 de Saturno cae en Aries, ¿verdad? Obviamente, Saturno, la mirada de Saturno en Aries va a ser una mirada incómoda, porque Aries está regido por Marte, Marte no es amigo de Saturno, entonces va a haber como una especie de irritación en Aries por esa mirada vigilante de Saturno.
Depende de la casa, o sea, del signo casa, en la que la mirada cae. Si nosotros tenemos una mirada de Saturno a Libra, pues vamos a tener allí una mirada más benevolente, en el sentido de que Libra es el signo de exaltación de Saturno, y entonces no se va a sentir irritado, más bien Libra se va a sentir como más segura en el sentido de la solidez que le puede proporcionar Saturno a esa casa. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pero, Sí, ya me quedó más claro. pero estamos entrando en materia bastante adelantada, Diana, ¿sabes? Me estás haciendo Perdón. preguntas. No, está bien. Está bien, está bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Cómo que no? Atrévanse, atrévanse. Ay, ¿yo puedo hacer una cuarta pregunta? Claro, dale. Última, lo Adelante. prometo. Sobre los remedios. Ajá. Las gemas, tú mencionaste algo de las gemas. ¿Cómo mirar si una gema le sirve a una persona y a otra no? ¿Cuál sería? Oye, yo sé que ese tema es amplio, pero de pronto la principal regla que de pronto tú uses para saber eso. Los benéficos y los maléficos funcionales son fundamentales, pero también la posición del planeta en una casa. Ya noto, por ejemplo, un planeta que esté un planeta que esté debilitado, que sea vamos a decir, es que es muy complicado, uno tiene que meterse bastante dentro del asunto de la interpretación. Primero saber cuáles son los benéficos y maléficos funcionales, la posición de los planetas en las casas benéficas o maléficas, cuál es el planeta que hay que fortalecer, cuál es el planeta que necesita ser fortalecido para que para ayudar a ciertos rasgos o ciertos eventos en la vida de la persona. Si ese planeta es maléfico, no se debería propiciar. O sea, no se debería usar la gema de ese planeta. Ahora bien, si está débil, pero es benéfico, funcional, hay que propiciarlo, pero no con la piedra, no con la gema. ¿Me explico? O sea, que hay Sí, varios tipos de remedios. Sí. Así que perfecto. bueno. Sí, mejor no usar gemas si uno no está totalmente seguro. Consultar al astrólogo, mejor dicho. Definitivamente, pero el asunto de adjudicar o de recomendar una gema es un asunto delicado porque, por ejemplo, si recomiendas un rubí, le recomiendas un rubí a alguien que tiene, por ejemplo, el sol en la casa 12 en Libra, pues lo vas a terminar de matar, por Oh, ejemplo. claro. Sí puede ser peligroso, mejor no consultar al experto. Hay piedras que pueden ser, por ejemplo, el rubí produce mucha fiebre. Entonces tú puedes aumentar todo lo que es inflamación, fiebre, puedes hacer que esa persona se consuma en fiebre. Todos los planetas de fuego son muy
delicados para lo de las gemas. Súper, súper interesante. Sí. Bueno, pues, ¿alguien más tiene preguntas? Patricia, sobre lo del karma latente y sobre lo del karma operativo, ¿cómo funciona eso? Ok. Si nosotros partimos de que desde que nuestra alma ha encarnado desde, imagínate tú, siglos, tantas veces en este mundo, cualquier decisión que uno toma genera un efecto. ¿Ok? Cualquiera, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma una decisión, uno genera un efecto que uno tiene que es como un boomerang. Nosotros hacemos cosas que van a dar su fruto en algún momento y nosotros vamos a cosechar. O sea, por eso dicen nosotros que cosechamos lo que sembramos. Ahora bien, nuestra alma, que es la que toma el cuerpo, ¿verdad? Para poder actuar en este plano, porque un alma sin cuerpo no produce los efectos, vamos a decir, evolutivos, ¿verdad? Los aprendizajes, ¿cierto? Entonces, esa alma tiene que ir haciendo sus propias experiencias y tiene que ir aprendiendo cosas, ¿verdad? Podemos decir que tenemos un periodo de ser almas jóvenes o almas niños, almas jóvenes, almas adultas, y así sucesivamente, dependiendo del desarrollo y el aprendizaje de cada persona, ¿verdad? De cada alma en ese aspecto. Yo creo, y es una conjetura personal, por lo que yo he visto en mis consultas y eso, que las personas tienen vamos a decir que tienen un bojotico, un atado con sus karmas, cosas que tienen que cobrar o pagar, ¿verdad? Su debe y su haber. De ese atadito de karma, positivo o negativo, no importa, el karma es neutro, esa alma escoge vamos a decir, los karmas que tiene que vivir, que reparar o que cobrar para una vida determinada. Y la escoge en función de su propia preparación o de cómo se siente esa alma de fuerte o preparada para enfrentar esa situación. Entonces, ese es el karma operativo, el que tú escoges para trabajar en esta vida. El karma latente es el que todavía queda en el atadito, que está pendiente. Entonces, por ejemplo, el nodo norte, Rahu, muchas veces indica cuál es la necesidad que tiene esta alma para encarnar en esta vida. Y el nodo sur te habla de lo que has ido acumulando en las vidas pasadas, que puede ser conocimiento, pero pueden ser también deudas. ¿Ok? O sea que el nodo norte nos indicaría cuál es la urgencia que tiene el alma para encarnar en esta vida, o sea, en el momento presente.
Y el nodo sur indicaría lo que todavía tienes ahí guardadito, que puede ser, que puedes echar mano de eso. Puedes echar mano de eso. Si es conocimiento, puedes utilizarlo. O sea, es algo como que un conocimiento que tú traes, ¿verdad? Pero también puede ser el karma latente. Podría también escoger alguna parte del karma latente para enfrentarlo en esta vida. A veces, no siempre. O sea, ¿tiene algo que ver con el libre albedrío o no, no necesariamente? Perdón, Que si tiene que ver algo eh, con el libre albedrío, lo del karma mira, latente. sí, claro, uno decide por el alma, no uno, no el ego, no la personalidad. Uno cuando ya está encarnado ya vamos a decir que se olvida de las decisiones que tomó para encarnar. Hay una cosa muy interesante que no tiene nada que ver con la astrología védica, que es un mito griego que a mí me gusta mucho porque nos da la idea de qué es lo que pasa cuando nosotros encarnamos. Acuérdense que el mundo de las sombras o el mundo de los muertos, el Hades, ¿verdad? Donde está Plutón, tiene varios ríos. Uno de los ríos es el Lete. El río Lete es el río del olvido. El río del olvido es del que las almas que quieren volver a la tierra tienen que beber. Entonces, quieres volver a la tierra, tienes que tomar del agua del olvido, del Lete, para poder encarnar. O sea, borrón y cuenta nueva. Olvidarse de todo aquello. Pero hay almas experimentadas que dicen, esta vez no me agarran. Y entonces, en vez de tomarse del agua del olvido un vaso completo, apenas se mojan los labios. Entonces, para ellos es mucho más fácil recordar sus vidas pasadas. O sea que yo creo que la evolución del alma tiene que ver mucho con todo esto, o sea, con las decisiones que se toman antes de nacer, con la conciencia de las, vamos a decir, de la secuencia de vida. Hay almas que necesitan sí, sí, Roma, sí. Hay que ver, pero eso de todo depende de cuánto te acuerdes tú en ese momento si te vas a tomar el vaso completo o te vas a mojar los labios. Todo depende del desarrollo de la persona, de la persona no, persona somos nosotros. Esta es la máscara, la persona del alma. El desarrollo del alma es la que nos va a dirigir hacia, si nosotros tenemos la secuencia del desarrollo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder tomar una decisión. Claro, me imagino que en el mundo del más allá tenemos unos guías que nos están aconsejando, que nos están llevando, ¿verdad? A tomar las decisiones correctas. Tendremos maestros y ese tipo de cosas. Pero como te decía, puede haber almas que son muy jóvenes y que necesitan experimentar el plano tridimensional. Entonces, no van a pensarlo demasiado, no lo van a planificar demasiado, sencillamente van a utilizar esa pasionalidad, esa necesidad de vivir experiencias que, que, que bueno, que es fundamental para crecer, para tener justamente, para experimentar
la creación, ¿no? Porque se supone que estamos aquí para experimentar la creación. No importa el nivel que tengamos, sencillamente cada quien va a estar en el nivel que le toca estar o que ha alcanzado durante todo este tiempo, ¿no? Ese es un poco la situación. Muchísimas gracias. Amplísima la explicación. Hay que seguir la intuición sagrada. Gracias. Sí, bueno. Bueno, a tu orden, Rosana, siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Se podría ver eso de qué tan vieja es un alma con astrología? Mira, podríamos ver, dependiendo, los nodos son muy chismosos. Los nodos hablan de muchas cosas, ciertamente. Interpretar a los nodos es toda una historia, es todo un entrenamiento, porque son más profundos de lo que parecen por encima. ¿Y para interpretarlos mejor utilizar astrología védica que la tropical? Mira, Diana, yo, ok, es interesante que me pregunte esto. Yo pienso que la astrología sideral o la astrología védica tiene respuestas a preguntas muy complejas que la astrología tropical no puede responder. No quiero decir que la astrología tropical no funcione, sí funciona. Funciona mucho a nivel psicológico. Obviamente funciona a nivel psicológico porque si tú tienes un patrón, un patrón psicológico, una forma de pensar, un carácter, se puede decir que esa forma de pensar, ese patrón psicológico, te va a definir muchas áreas de la vida. Y obviamente eso se puede ver con la astrología tropical. Perfectamente bien. Es sensible obviamente a los tránsitos, porque en realidad los tránsitos siempre van a ser asuntos de posiciones planetarias en el cielo, ¿verdad? Pero ahí, no solamente por la astrología sideral, sino por las técnicas que utiliza la astrología hindú, que la astrología tropical no las puede utilizar porque estarían fuera de sitio. Por ejemplo, de la pregunta que tú me preguntaste antes de las divisionales, imagínate hacer las divisionales en un zodíaco tropical, se nos va completamente de registro todo lo que tenemos que ver allí, ¿verdad? Por otro lado, hay una cosa muy importante, que es que en la astrología védica los signos en sí o las constelaciones en sí no tienen características personales, por ejemplo, que Tauro es un glotón y es muy terco y no sé qué cosa. Esas características de los signos que se le adjudican a cada una de esas 12 secciones del zodíaco en el
en el occidente. Los signos para la astrología védica son campos de acción. ¿Qué quiere decir eso? Son los campos donde actúan los planetas. Es decir, que son como los escenarios, ¿verdad? Tauro es el escenario predilecto de Venus, igual que Libra, porque esas son sus casas, ¿verdad? Pero Venus en Tauro, fíjate, los planetas son como personajes. Vamos a verlo como un símil de teatro, ¿verdad? Que a mí me encanta verlo de esa manera porque es muy gráfico. Nosotros tenemos, vamos a decir que el escenario de Tauro es un campo fértil, ¿verdad? Un valle, ¿sí? Y el escenario de Libra es un salón de fiesta, ¿sí? O una sala donde hay reuniones, ¿verdad? Puede ser, sí, bueno, algo parecido, o sea, una sala donde se reúne la gente, ¿verdad? Para conversar, para debatir, para bailar, para ese tipo de cosas. Ahora, tú agarras a la Venus de Tauro, que es una campesina hermosa, pero está con su delantal, con sus manos sucias, porque ha estado trabajando la tierra, ¿verdad? Ella se siente bien en ese valle fértil. Pero agarra a esa Tauro, o perdón, a esa Venus de Tauro y ponla en la sala de fiestas de Libra. ¿Es la misma Venus? No, no es la misma Venus. La Venus de Libra es una Venus que tiene zapatos de tacón y vestido de seda. Que representan a Venus, sí, representan a Venus, pero son dos Venus diferentes. ¿Me explico? Sí. Entonces, es interesante ver que no tienen las mismas características que nosotros le hemos dado en Occidente a los signos, sino que son campos donde los planetas actúan o interactúan. Entonces, muy importante el elemento, muy importante su energía, si es cardinal, fijo, mutable, ¿verdad? Sus características y su elemento, fuego, tierra, agua y aire. Entonces, con esa combinación, nosotros vamos a sacar muchísima información. Y nosotros no podemos utilizar, por ejemplo, en Tropical, ese tipo de información porque no cuadra. Y como el zodíaco tropical, yo lo estaba diciendo el otro día en la masterclass de la luna, el zodíaco tropical no es orgánico, es un zodíaco convencional. Y como todas las convenciones, es un zodíaco mental, no es orgánico, está a otro nivel. ¿Mm? Ese es un poco el planteamiento. Muy, muy interesante, Patricia. Muchísimas gracias. A la hora. Bueno, ¿tenemos más preguntas o cerramos nuestra masterclass aquí? Parece que no hay más preguntas. Yo los invito entonces a que los interesados en el curso me contacten y cuadremos para fijar una fecha de inicio
o bueno, yo decirles cuándo vamos a empezar. Normalmente creo que lo vamos a hacer a partir de febrero. Recuerden que los hindúes dicen que para ser astrólogo hacen falta 2 vidas, una para aprenderla y otra para ejercerla. Entonces, uno sabe cuándo empieza a estudiar astrología y no sabe cuándo termina. Así que, claro, vamos a intentar que este curso sea, no se extienda demasiado en el tiempo. Obviamente, les voy a dar la parte, vamos a decir, más importante, básica, para que luego ustedes hagan y sigan sus propias investigaciones, ¿no? Así que, bueno, eso es, por el momento, eso es todo lo que tengo para darles. Espero que hayan disfrutado, que les haya ayudado a entender un poco acerca de lo que es la astrología védica. Y bueno, nada, espero verlos pronto. Les doy un abrazo y bueno, nada, seguimos en contacto. En contacto. Chao, feliz noche, feliz día. Hasta